Eduardo Mendoza. La conferencia es la controversial naturalización de una especie exótica de importancia en México, la tilapia. Voy a comentar sobre quién es Eduardo Mendoza, ¿verdad? Y por qué está con nosotros. Nuestro ponente, Eduardo Alfredo Mendoza Quintero Mármol, es ingeniero químico en ciencias marítimas por el Tecnológico de Monterrey, maestro en ciencias en acuicultura y administración de pesquerías por la Universidad de Stirling, Escocia, con un entrenamiento en el laboratorio para enfermedades de peces de Nir David o David en Israel, en producción de especies tropicales. Fue investigador y jefe del programa acuícola del Colegio de Posgraduados, Campus Tabasco, donde estudió el manejo reproductivo, producción de crías y engorda de mojarras nativas, así como el desarrollo de sistemas de producción de tilapia. Asimismo, presidió la organización del primer y segundo seminario de investigación sobre especies nativas, potencial en acuicultura. Fue investigador del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos en Tabasco, el famoso INIREP, investigando las características reproductivas y engorda de la mojarra castarrica, que es una de las especies nativas en Tabasco. Tiene, bueno, en el Golfo. Tiene una amplia experiencia en actividades de capacitación, ha dirigido 16 tesis de licenciatura y maestría, 5 de ellas internacionales, y cuenta con 59 publicaciones científicas, técnicas de divulgación. 21720. Por favor, pueden cerrar sus micrófonos. Gracias. Tiene más de 30 años de experiencia en la administración de empresas del sector acuícola. Fue director general del PUCTE, del Usumacinta, empresa pionera en la producción masiva de tilapia, mojarras nativas y pejelagarto, así como en programas de repoblación con capacitación y transferencia de tecnología para el aprovechamiento del pez diablo con fines de alimentación animal y humana. Fue director de ASPRO, Asesoría y Servicios para la Producción, donde realizó estudios y proyectos de diseño e ingeniería de detalle para empresas acuícolas, así como servicios técnicos, y presidente del Consejo de Invesot, Investigaciones de Sotavento, brindando servicios de investigación aplicada y asistencia técnica para los sectores agropecuario, forestal y pesquero. Ha participado también en diversas actividades académicas de consultoría. Fue tesorero fundador y segundo presidente del Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Tabasco. Evaluó proyectos para la Dirección y Asuntos Internacionales de CONACYT. Ha sido asesor de misiones en Japón, Estados Unidos, Chile. Fue especialista del Programa Integral de Capacitación de Tilapia para CONAPES, Casagarpa, Inca Rural. A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos. Es una persona muy reconocida por diferentes instituciones, ¿verdad? Y pues desde enero de 2025 a mayo del 2026, perdón, de 2026, se desempeñó como titular de la Dirección de Investigación en Acuacultura de IMIPAS. Bien, pues habiendo dicho todo esto, vemos que realmente Eduardo tiene pues la autoridad, ¿verdad? Técnica y de experiencia para poder hablar sobre este tema. Ese tema de la naturalización de una especie exótica, que a todos nos interesa ver realmente el enfoque que Eduardo está poniendo en esta ponencia. Mi estimado amigo Eduardo, te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Juan. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por la amable presentación. No sé si me están viendo la presentación, Juan. Sí, la estamos viendo. Ok. Entonces, pues ahí permíteme tantito que se atoró esto. El tema de la presentación, como podrán ver ahí en la primera lámina, pues estoy incluyendo a un colaborador ahí del instituto, ¿verdad? Y por supuesto al doctor Vidal. Hemos estado desde el año pasado haciendo una ruta crítica para ¿cómo se llama? Para este tema de la naturalización de la tilapia, que pues es algo que ahorita voy a tratar de argumentar algunos puntos que pensamos que es muy importante poder ya poner
un fin en términos administrativos, legales y normativos a algo que nos está limitando en términos de desarrollo. Entonces, dicho esto, básicamente voy a brevemente hablar de qué es la naturalización, por qué es necesaria, antecedentes, en fin, cuestiones de los impactos. Y finalmente, para llegar al tema más importante, que es lo que queremos con la naturalización, que es alinearnos tanto con las políticas públicas nacionales como con los compromisos internacionales que tiene nuestro país, y a una serie de conclusiones. Este tema de naturalizar la tilapia, pues ha generado siempre pues una opinión, ¿no? En pro y en contra de mucha gente, y incluso por ahí a nivel de broma yo decía hace tiempo que en algunas reuniones pues alguien comentaba que alguien de Limipas quería inundar de tilapia el país, ¿no? Y supongo que se refieren a alguien que yo conozco. Entonces, pero básicamente el tema es pues dar los argumentos de por qué, ¿no? Digamos, si nos vamos a la definición de naturalización, ¿no? En términos de derecho ambiental, pues una especie naturalizada es aquella que ya está, que habiendo sido introducida, ya se ha logrado establecer con poblaciones estables, autónomas y capaces de reproducirse de manera constante, ¿no? Sin necesidad de intervención directa humana. Entonces, si nos vamos a esa definición, pues la tilapia está, en términos del derecho ambiental internacional, ya es una especie naturalizada, ¿no? Y si nos vamos a lo que especifica normas, por ejemplo, en Chile o en México, ¿verdad? El, la definen como una especie que está en estado libre, ¿no? De manera que incluso separan los que están confinados, ¿no? Que las definen como especies exóticas bajo aprovechamiento, y las que están de manera autónoma y libre, que se reproducen solos. Y entonces, bajo esas dos definiciones, la tilapia ya es una especie naturalizada. Desafortunadamente, nuestra legislación tiene vacíos y tiene huecos que no siempre la reconocen como tal. Es decir, ¿por qué insistimos o por qué argumentamos que es necesaria la naturalización? Porque aunque tiene más de 60 años de haberse introducido aquí en nuestro país, tenemos todavía contradicciones administrativas que la catalogan como invasora, invasiva, etcétera. Y el tema no es un tema de definición, sino es un tema que tiene implicaciones muy fuertes, económicas, sociales, incluso ambientales, ¿verdad? Porque se limitan programas de fomento, ¿no? Y entonces, digamos, si vemos a la tilapia como una pesquería, ¿no? Como un recurso, entonces en este momento, al igual que todas las pesquerías del planeta, no nada más del país, pues la pesquería de tilapia está bajo una presión muy fuerte, ¿no? Tenemos el tema del cambio climático, de la contaminación, modificación de hábitat, sobrepesca, etcétera, etcétera. Lo que me digan en algunas zonas, incluso la invasión del pez diablo. Y entonces, el argumento es que ya se encuentra, ahorita lo voy a desarrollar un poco más, ya está asimilada, y entonces está sufriendo las mismas presiones, y nosotros mismos en esta contradicción administrativa que tenemos, pues impedimos, por un lado, ¿verdad?, que se puedan fomentar estos programas. Tenemos una contradicción ahí administrativa, afectamos a cientos de miles de familias, no es una exageración, y además vamos en contra no solo de los compromisos internacionales de nuestro país, sino también de lo que específicamente marca el Plan Nacional e incluso el Plan México, ¿no? Entonces, no es algo menor el tema de llegar a esto. Digamos, tenemos esta paradoja en donde incluso, digamos, en la normatividad mexicana oficial, en la última publicación de especies invasoras, no está catalogada, ¿no? Y sin embargo, tenemos barreras administrativas que, que hacen que se limite su aprovechamiento, ¿no? Entonces, hay una vulnerabilidad crítica en este sentido, ¿no? Entonces, hay esta vulnerabilidad a la que me refiero, pues finalmente deja en desamparo decía yo, a centenas de miles de personas que dependen directa o indirectamente de este recurso. Entonces, digamos, tenemos un sesgo regulatorio, ¿no? La clasificamos erróneamente como invasora, ¿verdad?, de una manera genérica. Tenemos muchas veces cuellos de botella donde se piden manifestaciones de impacto ambiental. Ahí hay todo un tema, porque el tema de la solicitud de impacto ambiental, de acuerdo a la ley de
equilibrio, de protección ambiental y de equilibrio ecológico, exige obviamente una MIA para muchas circunstancias y por supuesto que hay que cumplir esas exigencias. El tema es cuándo aplica. Hay dos aspectos muy importantes en la ley. Uno es cuando la especie que se va a introducir no existe previamente en la cuenca, el río, el cuerpo de agua, lo cual ese es uno de los argumentos. Nosotros creemos que esta naturalización debe facilitar acciones de repoblamiento en los lugares en donde ya existe antecedentes históricos de aprovechamiento de la especie. Estamos hablando de más de 60 años, ¿no? Y la otra cuestión, que es un criterio también de la ley, es que cuando existan riesgos potenciales, entonces una especie que tiene más de 60 años en una cuenca o en un cuerpo de agua, pues ya no representa un riesgo potencial, ¿no? Y más adelante voy a elaborar un poco más, ¿no? Entonces, existe también, además de todo esto, pues una presión externa por tema de mercado, ¿no? Que también no es menor y que también es parte de la problemática. Entonces, aquí el tema es que la tilapia pasó de ser una estrategia de fomento, ¿no? Que fue originalmente como se introdujo por la Comisión del Papaloapan, a fomento de alimentación en zonas rurales, a ser, de hecho, en este momento un pilar para la soberanía alimentaria, para el tema del mercado, e incluso para el tema cultural, ¿no? Nosotros tenemos un argumento de que ya es una cuestión de asimilación biocultural lo que tenemos en el caso de la tilapia. Y esto es en zonas, no nada más es el tema de qué es la tilapia, sino en dónde. Normalmente quienes dependen o quienes pueden beneficiarse más de todo este tema de aprovechamiento de la tilapia, pues son normalmente zonas de alta marginación. Ahí van a ver un póster a la derecha, que es una de las acciones que emprendimos dentro de la Dirección de Acuacultura, ¿no? Que entregué el pasado lunes, porque el tema de mercado es un tema también muy importante, ¿no? Es decir, la cuestión de la tilapia no va solamente a la cuestión ambiental o tecnológico, productiva, sino forzosamente se tiene que ver los aspectos de mercado. Ahorita ahí tenemos una serie de cosas muy importantes, incluso aspectos de financiamiento y de normatividad. Entonces, en el tema de normatividad, pues es que estamos argumentando esto de la naturalización, ¿no? Digamos, hace 63 años, el objetivo era mitigar un déficit proteico en las zonas rurales vulnerables y la tilapia pues tuvo un predominio absoluto por sus características biológicas, ¿no? Rápido crecimiento, adaptabilidad muy alta, etcétera, etcétera, pero también por sus características comerciales. Si nosotros comparamos a la tilapia con otras especies que han sido introducidas, es completamente muy grande la diferencia, ¿no? De cómo se ha consolidado productivamente la tilapia y no se ha hecho en ninguna de las otras especies, digamos, más conocidas que han sido introducidas en el país. Entonces, no es menor y no es un caso de nuestro país nada más. De hecho, la consolidación productiva de la tilapia es algo que está ampliamente reportado en la literatura nacional e internacional. Incluso la FAO tiene un manual de 2005, me parece, en donde ellos ponderan y analizan el efecto benéfico de la introducción de tilapia en todos los ecosistemas donde ha sido introducido, ¿no? Entonces, no es algo menor ni es algo que estemos. Por otro lado, o sea, tenemos 8 puntos que aquí menciono de normatividades que nos aplican para el caso de la tilapia. Obviamente las más visibles son la LEGEPAS y la LEGEPA, ¿verdad? Pero también tenemos una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, tenemos una serie de normas, ¿no? Para requisitos sanitarios, para el aprovechamiento pesquero, ¿no? Y una cosa muy interesante, por ejemplo, la NOM 060 dice que es para el aprovechamiento de una especie ya naturalizada, ¿no? Tenemos para regulaciones de higiene y HCCP, tenemos, ¿cómo se llama? Para especificaciones sanitarias, ¿no? Para asegurar un consumo libre. En fin, tenemos una serie de normas y tenemos manuales de buenas prácticas de manejo, tenemos aparte la obligatoriedad del Registro Nacional Pesquero, del Certificado de Sanidad Acuícola, tenemos reglas de operación. Es decir, tenemos un ecosistema normativo muy completo como para que argumentemos que no podemos naturalizar la tilapia, ¿no? Obviamente, mi argumento va en el sentido no de una naturalización indiscriminada, sino de una naturalización que cumpla precisamente todo ese conjunto de normas que tenemos vigentes en el país, ¿no?
¿Pero por qué? Digo, ¿por qué? ¿Cuál es el impacto, no? Hay un impacto socioeconómico muy, muy importante, ¿no? En donde las comunidades pesqueras, pues, dependen, ¿no? De la tilapia para su manutención y alimentación, y además también eso abre una serie de oportunidades para el arraigo generacional, ¿no? Tenemos una población de pescadores y también de acuacultores que yo creo que está arriba de los 60 años, ¿no? No tenemos un reemplazo generacional, no tenemos opciones en las comunidades para que la gente joven tenga una opción de desarrollo productivo, económico, que les permita un medio de vida decente. Tenemos la competencia por la delincuencia organizada que secuestra o motiva a jóvenes. En fin, tenemos toda una serie de elementos que están jugando y tenemos una herramienta de fomento y de desarrollo y de arraigo que la estamos nosotros mismos bloqueando en algunos casos, ¿no? Si vamos a la demanda del crecimiento que marca la FAO, ¿no? Tenemos que satisfacer ese 12.8% de crecimiento anual y estamos lejos, ¿no? Tenemos digamos, en el 24 la producción oficial fue de más de 77,000 toneladas, ¿verdad? Y la mayoría de sistemas acuícolas, es decir, tenemos, y obviamente, sin discriminar ni nada, pues no sé la actividad que tenemos en los sistemas acuícolas, en particular de tilapia, con otras actividades productivas, ¿no? Entonces ahí tenemos una necesidad de crecimiento para abastecer la demanda de proteína y de alimento, y tenemos unas características de rentabilidad y de productividad mayores que otras actividades, ¿no? ¿Por qué es importante la tilapia? Aquí dice 75, está equivocado, 78%. O sea, es la principal especie de agua dulce de nuestro país. Tenemos, en el último conteo que hicimos para la publicación que les mencionaba al principio, son 402,100 personas que dependen directamente del aprovechamiento de la tilapia, y tenemos una generación de recursos que no es nada despreciable y se espera que llegue a los 4,000 millones para este año. Entonces, y finalmente, que tampoco es menor, pues es un recurso que nos da un acceso a proteína de alta calidad, sobre todo si hay en poblaciones vulnerables. Y hay un proceso muy interesante que hemos estado analizando con este trabajo que les mencionaba yo al principio, es que hay un proceso de naturalización biocultural. Y esto se comprueba con la lámina anterior, donde decía yo todas las diferencias que hay con otras especies que se han introducido, ¿no? Ya tenemos, si ustedes van a cualquier comunidad, en muchas partes donde producimos o pescamos la tilapia. Eduardo, permíteme, les pido a todos, por favor, que cierren su micrófono. Gracias. Si estás oyendo una ambulancia, me temo que soy yo, Juan. Sí, está oyendo la ambulancia. Sí, Bueno, de modo, adelante. Perdón, pero bueno, ya sabes que aquí en Ciudad de México es de cada rato, ¿no? Entonces decía yo que hay un arraigo, hay un proceso innegable de naturalización biocultural. Si ustedes, está en la gastronomía, está en la identidad, ¿no? De que se ha adquirido, ¿no? Que es es más frecuente ver ferias de la mojarra, concursos gastronómicos. En la campaña que mostré el cartel hace ratito, una parte de las actividades de la campaña es que se están subiendo cada 2 semanas recetas, recetas de cocina de cada zona, de cada localidad, precisamente para ir fomentando. Parte de la campaña, lo que se hizo es un diagnóstico y uno de los puntos que se encontraba es que mucha gente no tenía mucha información respecto a las opciones de cocina en zonas donde no se produce. Entonces, por eso se está haciendo eso, pero en zonas donde se produce, digamos, donde ustedes me digan, en Tabasco, por ejemplo, una forma tradicional es a la sal o frito. Hay muchas partes en todo el sureste donde se está fomentando la venta de producto vivo, de producto ya preparado para llevar, ¿no? Entonces, en realidad ya es parte del patrimonio, ¿no?, alimentario de nuestro país, ¿no? Eso se puede. Entonces, en resumen perdón, dice mi contacto institucional, porque todavía estoy viendo que está aquí abajo, pero bueno, él dice, ¿no?, en términos económicos y también en términos de soberanía alimentaria, ¿no?, y justicia social. Y todo esto finalmente está alineado con el tema de las políticas que tenemos y que decíamos, ¿no?, a veces se contraponen, ¿no? Ahí no es nada menor, ¿no?, mencionar que se pasó del 46% en 26 años, 25 años,
al 78% de la producción del recurso, ¿no? Si lo comparamos con otras especies y sumamos todas las capturas, el volumen de captura de otras especies introducidas, es 4-1 todas sumadas contra lo que se produce de tilapia, ¿no? Y tenemos pues una producción que puede llegar a rebasar las 130,000 toneladas, ¿no? En términos económicos, pues también decía yo hace rato, ¿no? Se ha rebasado un hito de 3,550 millones de pesos y se espera llegar a cerca de los 4,000, ¿no? Entonces, no es ni en términos sociales, ni en términos ambientales, ni en términos económicos, nada menor, ¿no? Entonces, hablaba yo de 402,100 personas que se identifican en toda la cadena de producción de la tilapia, de las cuales 222,000 están directamente vinculadas con la cuestión de pesca, los pescadores comerciales registrados, los de subsistencia o los acuacultores. Entonces, a eso se le suman 180,000 personas más que están en toda la cadena de fileteo, comercialización, etcétera, etcétera, que están ligados directamente, ¿no? Entonces, ese es otro punto también importante resaltar. En cuanto al mercado que decía yo, pues tenemos ahí retos, ¿no? De una competencia desleal. Seguramente ustedes han visto que últimamente en el tema de camarón se ha vuelto mediático porque los productores han estado poniendo, ¿no?, el grito en el cielo por todas las broncas. Pero las mismas broncas tenemos con tilapia, ¿no? De una competencia desleal, ¿no? Y tenemos un problema de seguridad alimentaria porque dependemos, ¿no?, de un mercado externo que no siempre nos está generando un producto de la calidad que debiéramos tener. Entonces, el tema de proteger y fomentar la tilapia pues se convierte no solamente en un tema pesquero, sino en un tema de soberanía alimentaria nacional, ¿no? Y por lo tanto, pues es importante fortalecer la producción nacional, ¿no? Producimos solamente el 20% de lo que consumimos. Ese es el tamaño del mercado que tenemos. Y en ese sentido no hay que perder de vista que somos el segundo o tercer mercado más grande de productos pesqueros de Latinoamérica, ¿no? Tenemos aquí la viga en la Ciudad de México, que es el segundo mercado mundial de pescados y mariscos. Tenemos todo un ecosistema productivo y comercial muy importante y no lo estamos aprovechando. Esta campaña de promoción al consumo de tilapia precisamente se diseñó pensando en ir fomentando esta fortaleza que tenemos, ¿no? Entonces, como consecuencia de esta estructura, del mercado, pues finalmente el consumidor financia otros mercados en lugar de beneficiar a nuestros productores, y el producto que estamos recibiendo pues es un producto que muchas veces deja mucho que desear, ¿no? En cuanto a calidad, en cuanto al glaseado, hay otra serie de puntos, ¿no? En cuanto al impacto ambiental, que es algo con lo que argumentan mucho en contra de esta naturalización, es obvio, ¿no?, que no se puede negar que en el momento que la tilapia entró a nuestros ecosistemas, pues generó una modificación de la estructura de las poblaciones, ¿no? Pero decir que eso en este momento es vigente, pues es de mínima probabilidad, y hay trabajos que lo argumentan, ¿no? Hay un trabajo de Hobbes que habla del estado de ecosistemas Nobel estables, que es donde se asimila la introducción de especies, y eso está muy estudiado, muy documentado, ¿no? Y en donde pues la tilapia, como estaba mencionando, pues está integrada funcionalmente, ¿no?, en las redes tróficas locales. Y muchas veces, por su característica, pues aprovechan nichos que están subutilizados, ¿no? Y entonces, pues realmente hablar 63 años después de su introducción de que aún es una especie invasora, pues yo creo que no tiene mucho sentido. Y hay otra cosa que es muy interesante, en donde se ha medido el efecto, el impacto de los programas de repoblación, se ha visto que una consecuencia inmediata de la introducción de tilapia es que empiezan a aumentar también las especies nativas carnívoras, que son de mucho valor. Y esto es porque la tilapia se convierte en una especie forrajera. Su capacidad reproductiva hace no nada más que crezca y que se establezca en el cuerpo de agua donde está, sino que genera alimento para muchas de nuestras especies nativas que son de tendencia carnívora. Eso no es menor, ¿no? La otra cuestión es que la alineación con la política pública, ¿no? Tenemos una paradoja, decía yo, ¿no? Porque la política ambiental restrictiva y la política alimentaria de fomento pues chocan, ¿no?, en estos sentidos, y tenemos evidencia en trabajos de FAO, en algunos autores como Pravo, que subrayan, ¿no?, manifiestan mucho la importancia de utilizar a la tilapia como una herramienta, ¿no?, para combatir desnutrición, ¿no?
que fue originalmente como se introdujo la tilapia en nuestro país, y pues estas restricciones que nos encontramos frecuentemente pues obstaculizan el poder capitalizar este beneficio social. Obvio, digo, ojo que no se trata nada más de la parte, digamos, migró la tilapia de ser una fuente de nutrición a ser realmente en muchos sentidos un commodity, ¿no? Entonces tiene esas dos ventajas, ¿no? Tenemos el Plan México, que es uno de los planes estratégicos del gobierno federal, pues tiene como objetivos fomentar la soberanía y la justicia alimentaria, reducir las importaciones, fortalecer la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Y todo eso lo tenemos disponible con programas de fomento para tilapia, ¿no? No necesitamos inventar el hilo negro, simplemente es fortalecer toda la cadena de producción que ya tenemos con la tilapia, tanto como una pesquería acuacultural como de cultivo. Entonces, como conclusiones, pues yo creo que la tilapia, pues ya de hecho está naturalizada, si recuerdan las definiciones que di al principio, pero tenemos contradicciones administrativas que pues limitan su aprovechamiento, y todo esto pues finalmente afecta a más de 400,000 familias, no es menor ni el potencial beneficio ni los daños que estamos generando con esta controversia administrativa. La otra conclusión que es muy importante es que pues los daños que se generaron, por supuesto que hubo daños, de hecho, Juan me hizo el favor ahí de leer una parte de mis antecedentes, pues yo tengo desde el 84 trabajando con especies nativas, entonces no soy un tilapiero así de a ojos cerrados. Creo que las especies nativas son muy importantes y requieren mucha atención, pero ese no es el tema en este momento, ¿no? El tema es que esos daños, esas modificaciones a las poblaciones que se hicieron con la introducción, pues ya fueron asimilados, ¿no? 60 años, 60 y tantos años no es algo menor, y ahora en este momento pues es una parte importante del ecosistema y está sufriendo como todos, ¿no? Todas las presiones que decía yo. Y entonces la otra conclusión que tendría yo pues es que esta indefinición jurídica que aún tenemos pues fortalece más un esquema de comercialización desleal que tenemos, y obviamente pues que llevan la parte más fuerte, desafortunada de todo esto, pues somos los productores y pescadores del país, ¿no? Digamos, en ese sentido, una de las limitaciones de la tilapia por no estar o por estar considerada en algunas situaciones como invasiva, pues impide las repoblaciones, y aquí es muy importante mencionar que pues la pesquería acuacultural que está definida, que está avanzada en el repoblamiento, pues se limita, ¿no? Y el objetivo de aquí no es una introducción indiscriminada, sino es una herramienta de manejo para recuperar el reclutamiento y la biomasa de un recurso que es muy valioso, que es muy importante económicamente y socialmente, y que se está perdiendo como consecuencia de toda la situación ambiental que tenemos, ¿no? Entonces es un subsidio ecológico, ¿no? Indispensable para la pesca ribereña continental, y pues lo que se busca es transformar esta productividad en ingresos y en proteína, ¿no? Entonces, digamos que ha trascendido el estatus de especie introducida a un recurso biocultural asimilado esencial, ¿no? Que ese es el tema de la publicación que mencionaba yo al principio. Y es importante mencionar que si ustedes analizan los programas que hay del gobierno en cuanto al fomento de la pesca y de la acuacultura, no tenemos programas que estén abordando este tema de la pesquería continental y del aprovechamiento de tilapia, ¿no? Desafortunadamente no. Entonces necesitamos quitarle esa etiqueta y obviamente pues migrar a poder plantear y fomentar programas que aprovechen estas circunstancias, ¿no? Y una parte muy importante, no se debe introducir tilapia ni en sistemas frágiles, ni en reservas, ni áreas naturales, zonas protegidas. O sea, promover la naturalización de la tilapia, por supuesto que no implica hacer una diseminación indiscriminada, ¿no? Sino precisamente algo regulado que esté normado con la amplia normatividad que tenemos. Si recuerdan una de las primeras diapositivas, tenemos por lo menos 8 grupos generales de normatividades que están vigentes y que son los que debemos aprovechar. Entonces, es muy importante, aquí estén mayúsculas, porque en muchas partes el promover la naturalización de la tilapia, mucha gente, vamos a pensar con buena intención,
pues asume que es una introducción indiscriminada y no lo es, ¿no? Tenemos un marco normativo que tenemos que acatar, y aquí la intención es que es un recurso que está sufriendo, que se está perdiendo, que está afectando a miles, a cientos de miles de familias, y que entonces debemos quitarle las limitaciones para que podamos abordar el tema en este sector, ¿no? En esta área tan importante. Entonces, no es algo de una cuestión indiscriminada y donde sea, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, eso es algo que es de mi interés que quede muy claro. Entonces, digamos que en ese sentido la ruta estratégica pues sería ir de un repoblamiento, ¿no? Activo, ¿no? Cumpliendo la normatividad que tenemos, alinearlo políticamente con políticas y programas de fomentos y finalmente poder migrar a un fortalecimiento interno de un mercado que ya tenemos. Recuerden que solamente producimos el 20% de lo que consumimos, en particular de tilapia, y con un impacto en un grupo muy importante de la población. Entonces, creo que aquí termino y pues les agradezco mucho el tiempo y la atención. Gracias, estimado Eduardo Mendoza. Muy bien, pues vamos muy a tiempo. Tenemos un buen espacio para poder dialogar con Eduardo y les voy a pedir que levanten su mano para poder, la mano electrónica, ¿no? Para ir viendo quién quiere hacer alguna pregunta. Puede ser una pregunta abierta al micrófono o si bien quieren escribirla en el chat. Sí, así podemos ir trabajando. Bien, Eduardo, aquí tenemos una participación de Soledad Delgadillo. Soledad, si quieres abrir tu micrófono, adelante. Hola, muy buenas tardes. Felicito, primero que nada, esta iniciativa. De verdad, es un tema bastante interesante. Y Lalo y yo nos conocemos de hace 50 años, yo creo. Entonces, y soy más vieja que tú, Lalo. Un poquito, sí. Un poco. Un poco. Entonces, realmente hay una amistad muy grande. Y está muy bien abordado y es un tema que tenemos 60 años en lucha por esta indefinición. Entonces, palomeando todos los temas, en donde quisiera enfatizar esa indefinición jurídica. Vámonos por ahí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que esta indefinición jurídica ya se eduquen y entiendan cómo aplicar la ley? Y con estos números que diste de los 80% que se importa, que estamos dándole trabajo a los chinos y a los vietnamitas, si pudieran entender y que la tilapia es aceptada. Yo veo aquí en Veracruz letreros panorámicos muy bonitos en donde coma productos veracruzanos y es una tilapia así en un platillo, ¿no? Me da un gusto tremendo y dije, mira nada más, ¿quién iba a pensar que esto iba a suceder cuando en los 70 andábamos rascando con tilapia? Entonces, a ese punto voy. ¿Qué esa indefinición? ¿Cuál sería el camino? ¿A quiénes hay que ver? ¿A quiénes hay que educar? No sé. Tenemos que trabajar por ahí, yo creo. Gracias. Gracias, Sol. Adelante, Lalo. Sí, mira, gracias, Sol, por tus comentarios. Sí, ya algunos años de conocerlos. Mira, aquí el tema precisamente lo que desde el año pasado empezamos a plantear con el doctor Vidal fue empezar a generar una serie de insumos que nos llevaran precisamente a lo que, no sé si te acuerdas, en el taller del año pasado que se hizo, ¿no te acuerdas que el doctor Vidal dijo, no, hagamos un taller de naturalización? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que después de esa reunión y con todas las conclusiones y todo lo que traíamos, pues finalmente hicimos una ruta crítica que esperamos, y ojo, digo en tiempo real, no en pasado, esperamos que nos lleve a un taller de naturalización. Hace rato, antes de entrar, platicábamos de que hay pues una serie de ventajas y de relaciones que nunca habíamos tenido, que como tú pusiste por ahí en un chat, ya no supe cuál, ¿no? Teníamos la esperanza de que las cosas cambiaran, pero yo, fíjate que... Estoy llorando.
Sí, yo no, yo no he tenido tiempo de escribirte ahí, pero yo creo que todavía tenemos muchas fortalezas. Le decía yo, Juan, tenemos la relación con las dos comisiones de pesca del Congreso y del Senado, tenemos a la ANTAP, tenemos la relación con muchos titulares de secretarías o subsecretarías que están muy activos. Entonces, tenemos el foro de agosto, que ojalá y por allá nos acompañes. Hay una mesa especialmente para el tema de, digo, nos acompañes, se me olvida, ¿no? Que ya no, que ya no soy. Pero bueno, que esa mesa está diseñada para que sea el último insumo que nos permita ya generar y tocar las puertas necesarias para hacer este taller. Obviamente necesitamos algunas modificaciones de ley, necesitamos, no sé si la ruta va a ser a través de una norma o alguna propuesta de modificaciones de ley, para eso es el taller, para poder no nada más conjuntarnos los pros, sino también los contras, y gente experta en el tema normativo, ¿no? Esa es la ruta. Yo pensábamos que se pudiera hacer en octubre, tomando como insumos todo lo que se ha venido haciendo el año pasado y hay algunas publicaciones incluso ahí en proceso de salir. Entonces, todos esos insumos más la mesa del foro, de verdad yo sí creo que nos van a dar los elementos para generar este taller y empujarlo desde fuera. Mi punto iba a que, bueno, ya ha habido cambios en Conapesca y en IMIPAS, pero todo lo demás se mantiene. Yo te diría, por ejemplo, en el caso de IMIPAS, la doctora Marijose, que es quien está ahorita al frente, desde Conapesca estuvo también sumada al equipo donde estábamos empezando a gestionar esto de la tilapia. Yo de verdad no esperaría que no hubiera cambios, por lo menos en el tema de lo de la tilapia. Y pues digo, hay que aprovecharlo, ¿no? Yo le decía a Juan, pues siempre hemos estado remando contra corriente. No nos va a durar mucho tiempo que los titulares estén, los que están ahorita, ¿no? En el Congreso, en el Senado, en los estados, en las organizaciones también, que hay mucho trabajo hecho. Y pues yo creo que hay que darle, mi querida Sol, hay que darle por allá y en agosto meterle a la mesa para salir con una propuesta ya muy estructurada de este taller. Yo creo que eso sería... Perdón, ¿te refieres al de la CONAFAF en Guadalajara? No, me refiero al taller de pesca ribereña y acuacultura artesanal en agosto, en el Congreso de la Unión. Es un foro que está organizando el IMIPAS y que una de las mesas es específicamente para los temas de repoblación y de tilapia. Y ahí, pues, un punto central es la naturalización. Muy Excelente. Excelente, Lalo. Gracias, Sol. Gracias. Voy a permitir también que hay en el chat, hay algunas preguntas. Voy a hacer una pregunta del chat y luego venimos con Carlos Suárez, que está aquí, ansioso pues de participar. Charlie, un momentito más. La primera pregunta dice, hablaba acerca del impacto de la tilapia en el ecosistema. ¿Cómo lograron mitigar este impacto? Bueno, no es que logramos mitigar, digamos, el argumento aquí es que toda especie que se introduce en un ecosistema finalmente lo asimila el ecosistema y entonces se convierte en parte de él. Ese es el argumento del trabajo de Hobbes, ¿no? Que se convierte en un ecosistema novel. Es decir, la tilapia, por supuesto, cuando entró, desplazó especies nativas, modificó la estructura de la ictiofauna, hasta que llegó a tener un nuevo equilibrio dinámico, digamos, de las poblaciones. Esta afectación que no se puede negar, pues obviamente ocurrió, no sé, los primeros 5 años, 10 años, pero a 63 años después, pues ya es una especie que está asimilada en el ecosistema, que es parte del ecosistema, que está generando alimento para otras especies nativas y que es parte de una pesquería importante, ¿no? Entonces no es que alguien lo haya hecho mitigado el impacto, simplemente es un proceso natural. Una especie se introduce en el ecosistema, la asimila el ecosistema y obviamente quizá cuando pudimos, ¿no? Pero no teníamos la información, cuando pudimos haber dicho, pues sabes que no a la introducción de la tilapia, pues a lo mejor fue cuando se planteó, pero en este momento, pues es la pesquería más importante de agua dulce y todo lo que les comenté, ¿no? Entonces es un proceso natural en las poblaciones. Las poblaciones galóctonas que entran se incorporan y se asimilan y ese es precisamente el argumento. Gracias, Lalo. Agradecemos también a Fátima por la pregunta. Y ahora sí vamos a dar oportunidad a Carlos Suárez. Adelante, Carlos, con tu micrófono, por favor. Sigues con tu micrófono apagado.
Ahora sí. Ahora sí, una disculpa, muchas gracias, un saludo, Eduardo, es un gusto saludarte. No nos conocemos personalmente, pero bueno, hemos comentado algunas cosas ahí en los chats y Estamos cuestiones en un par así, de ¿no? grupos, creo, sí. Sí, y bueno, compartirte que yo también estuve trabajando con cíclidos narrativos en Tabasco ahí en 1983, ahí con lo que era el INIDEF, ¿no? Entonces, mira, en cuestión a la tilapia, creo que es muy importante lo que nos hace planteado, ¿no? Que nos lleva a varias reflexiones. Una de ellas es que la tilapia, independientemente de que pueda ser una especie introducida, pues así, yo creo que ha llegado a tener este lugar que pueden tener todas estas especies animales domésticas, ¿no? Así como llegó el caballo, llegó los puerquitos y los pollitos y todo eso. Bueno, yo creo que la tilapia está en ese mismo nivel, ¿no? No es una cuestión así o sea, de una especie introducida nada más así, o sea, sino que tiene realmente un lugar muy importante por las características que tú ya mencionabas, ¿no? En las cuestiones de domesticación, si se le puede llamar así en algún momento dado a las especies acuáticas. Otro punto que mencionas y que me parece muy, muy importante y que sí rectificar es esto de pasar la cuestión esta generacional, ¿no? Yo soy extensionista en la acuicultura, llevo muchos años ya estoy trabajando, 40 años como extensionista y sobre todo en la tilapia. Entonces, actualmente soy extensionista en la Dirección de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Veracruz y me encuentro, ¿no? Al regreso después, o sea, de la pandemia, con una generación de jóvenes acuacultores, ¿sí? Entre los 16 y 40 años, ¿no? Entonces es algo muy interesante por lo que mencionabas, ¿no? En este sentido de esta cuestión nuestra generacional y que es una oportunidad que hay principalmente porque ya es una generación mucho más educada, ¿no? Ya fueron al bachillerato, ya son ingenieros, hay hasta doctores participando en sus granjas, cuestiones así, y que eso ha facilitado mucho la transferencia de tecnología, ¿no? Yo me acuerdo antes, ¿no? Cuando dábamos cursos, ¿no? Que invitaban a los hijos que iban a la secundaria para que entendieran esto del oxígeno disuelto en el agua y el pH, cuestiones así, ¿no? Entonces creo que estamos frente a una oportunidad muy importante en el cultivo de la tilapia como industria, porque sí está dando avances que realmente desde mi punto de vista y en mi experiencia ya han sido casi 15 años de letargo, ¿no? De desarrollo tecnológico, ¿no? No ha habido un desarrollo tecnológico suficiente, sobre todo en la cuestión de los estanques. Sí se ha habido en las aulas flotantes, que fue lo que levantó mucho la industria. Sí, pero en los estanques se sigue viendo costos elevados y que mucha gente se desanima, ¿no? Costos de energía eléctrica, ¿no? Por sistemas ya muy obsoletos y que ya conocemos, ¿no? De aireación y, o sea, hay cuestiones así, ¿no? Esa es mi apreciación personal, pues en un momento dado, ¿no? Pero sí hay una oportunidad de crecimiento de la tilapia, yo creo que como nunca, ¿no? Hay unas innovaciones tecnológicas recientes, ¿no? Respecto al control de la calidad del agua. Hay especies de muy buena calidad, o sea, genética, que esa siempre ha sido una fortaleza, ¿no? Pues en Veracruz, aquí, desde que llegaron las Steelers y las que sigue habiendo, ¿no? Entonces, sí hay una oportunidad para el cultivo de la tilapia. En las pesquerías es muy importante en Veracruz, ¿no? En la cuenca de Papaloapan, en las Te agradecería, cuencas Carlos, ser un poco concreto a la pregunta, sí. que hay más participación. Y nada más, o sea, para terminar con esto, en las pesquerías sí es muy importante la situación ambiental de los cuerpos de agua, ¿no? Que se comparte con la pesca, ¿no? Esa es una cuestión hablando ya de la pesquería de la tilapia y con eso termino. Muchas gracias. ¿Algún comentario, por favor, Eduardo? Muchas gracias por los comentarios, Carlos. Pues nada más rápidamente, estoy de acuerdo contigo. Aquí el tema de los jóvenes después de la pandemia se me hace muy interesante y pues el hecho de que sí, como dices,
hay oportunidad de la tilapia en las puntas de lanza en tecnología, bioflog, IPRS, acuacultura multitrófica, tiene un papel importante, ¿no? Y sobre todo el comentario, fíjate que si ahorita alguien dice vamos a prohibir la producción de borrego, de pollo, de cerdo, de ganado, de arroz, de trigo, porque son especies introducidas, son especies de origen externo a nuestro país, pues no sé cómo lo calificarían, ¿no? Y en cambio, en el caso de la tilapia, sí seguimos con ese argumento de que sí es invasora o no. La mayor parte de los sistemas de producción de alimentos pues son con especies que no son nativas en México, ¿no? Salvo el maíz, no sé, algunas otras cosas. Entonces, sí es un argumento importante. Gracias. Gracias, Eduardo, por tu respuesta. Voy por una pregunta escrita de Alejandro de Jesús Trejo Pérez. Y dice, ¿cómo una innovación biológica introducida, la tilapia, logra adquirir legitimidad social y territorial hasta convertirse en parte de la identidad alimentaria de su región? Si quieres la vuelvo a leer o la tienes tú en el chat por si quieres leerla con más detenimiento. Adelante, Eduardo. A ver. Te la leo otra vez. Dice, a ver, por favor. ¿cómo una innovación biológica introducida, la tilapia, logra adquirir legitimidad social y territorial hasta convertirse en parte de la identidad alimentaria de una región? Gracias. Pues mira, aquí el tema es obviamente las características de la tilapia, ¿no? Digamos, se introdujo, se estableció, prevaleció en el sistema, se generó una pesquería, la pesca, la gente la come, la pesca, la vende, ¿no? La comercializa, y pues obviamente eso genera una pertenencia en el medio, ¿no? Y pues todo esto nos ha llevado 60 y tantos años después de su introducción a que tengamos incluso una preferencia culinaria, gastronómica por regiones, ¿no? Entonces, pero básicamente creo que el origen es las características biológicas de que tiene la especie, ¿no? Y en el mercado, pues también tiene una parte muy importante que fue lo que la hizo convertirse a nivel mundial en un éxito, porque es una carne blanca, de fácil preparación, que no tiene un sabor fuerte, entonces creo que se mezclaron esas cosas, ¿no? Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Estaba la mano levantada de Lauro Alejandro Sánchez. ¿Puedes levantar tu mano otra vez, Lauro? Aquí estamos con Lauro. Adelante, Lauro, por favor. Perdón por estar entrando y saliendo, pero creo que a diferencia de todos ustedes soy el único productor, ¿sí? No nada más es la tilapia, ¿sí? Toda la cuesta acuacultura comercial o de autosubsistencia y demás, en México está basado con 4 especies, ¿sí? Tilapias, carpas, que hay un montón, bagre y trucha. Creo que nos tenemos que ir sobre todas las especies, no nada más con la tilapia, ¿sí? Y eso pues nos llevaría a que se necesitan cambiar leyes dentro de Semarnat, se necesita cambiar la Ley General de Impacto Ecológico, se necesita también cambiar la normatividad que está en Conavio. Creo que es interesante sobre todo que hay 56 personas, ¿sí? Creo que esto lo necesitábamos llevar al, ¿cómo se llama? ¿Sigue siendo tú, Lauro, el del ruido? Con alguien del Congreso, perdón por el pitido, pero es una camioneta que anda aquí, ¿sí? Ok, adelante. Tenemos que llevar a alguno de los 58, de los 55, debe de tener algún conocido o algún diputado o algún senador que nos puede encabezar a que las especies ya nos quiten lo de exóticos y nos quiten lo de las manifestaciones de impacto ambiental. O sea, una granjita de este tamaño o una granja grande necesitan la misma manifestación de impacto ambiental. Gracias. Muchas gracias, Lauro Alejandro. Vamos a pasar, está levantando la mano aquí nuestro buen amigo Rodolfo del Río. Rodolfo, por favor. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Qué tal? Gusto en saludarles, Eduardo, Juan, y a toda la comunidad. Pon tu cámara, por favor, Rodolfo. La cámara no me funciona, discúlpame, se ve borrosa. Bueno, pues pero me disculpo, no. Pero para no atrasar más y llevarnos demasiado tiempo, bueno, me llamó mucho la atención esta estadística de 80-20, ¿no? Yo no la había visto como tal. No pensé que fuera tanto, ¿no? Pero si el 80% de la tilapia que consumimos viene de otras fuentes, es muchísimo, ¿no? Aquí en Campeche, como en muchos estados de la República, se cultiva tilapia y hay una persona, específicamente en una porción del río Champotón,
que ya lleva más de 20 años cultivando en jaulas, y lo he visitado muchas veces, o algunas veces por cuestiones de sanidad, y lo que siempre veía es que alrededor de las jaulas había gran cantidad de cíclidos nativos, ¿no? Desde entonces a mí me vino la idea que confirmamos aquí con Eduardo, de que ya es una población adaptada y el daño como tal, al parecer no fue tan severo, ¿no? Al menos las poblaciones de cíclidos nativos estaban ahí. Pero bueno, mi pregunta iría en el sentido es si, tomando a colación lo que mencionó el señor Lauro Sánchez ahorita y mencionó algunas cuestiones de leyes, ¿cuál sería el camino para derribar esta barrera, ¿no?, que nos impide expandir el cultivo de tilapia, siempre tomando en cuenta que hay que cuidar las áreas naturales protegidas, todo esto que mencionó él? Uno, así en corto, ¿cuál sería, no? Y dos, si hay todavía algún tema de investigación necesario para naturalizar la tilapia. En ese sentido iría mi pregunta. ¿Sale? Muchas gracias. Saludos. Gracias, Rodolfo. Gusto en saludarte. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal, Rodolfo? Un gustazo no verte, pero escucharte, porque no te veo. Mira, yo creo que, digamos, esta cuestión del mercado no es nada menor. Digamos, lo que mencionaba Lauro, es cierto, tenemos muchas especies ahí, pero ninguna tiene en este momento el peso que tiene la tilapia, ¿no? En cuanto al valor económico, el impacto, la dispersión, el mercado, el tamaño del mercado. Si tú sumas todo lo que se produce de otras especies introducidas y lo comparas con la tilapia, la proporción de todas ellas juntas a la tilapia es de 4-1. Entonces sí es digamos, lo que se tiene que hacer, que es lo que mencionábamos hace rato con Sol, es precisamente llegar a, digamos, ya la discusión no es hacer investigación, hay mucha investigación publicada de gente en pro de la conservación de los ecosistemas y gente en pro del manejo de especies introducidas, en este caso de particular de tilapia. O sea, ya hay mucho material. Yo creo que la discusión ahorita tiene que darse en un ambiente normativo y la justificación tiene que ser todo lo que yo planteaba del impacto socioeconómico, del impacto comercial, ¿no? Del valor, de los programas de política que tiene el país. Y yo creo que ahí es el punto donde estamos atorados. El cuello de botella es en la normativa y precisamente este taller que mencionábamos hace rato, creo yo que es lo que nos debiera dar el punto final para poder decir, bueno, ya, no sé, honestamente, no estoy seguro si tengamos que promover que se genere una norma, no sé si tenemos que promover alguna modificación de ley, no estoy completamente seguro, honestamente, pero lo que sí es que tenemos, digamos, la relación con el Congreso, con el Senado, con las organizaciones, y yo creo que si nos vemos en agosto en el foro y participamos en esa mesa, yo creo que podemos todos abonar pues, por un lado, a demostrarle a la gente que hay varios, ¿no? Y hay un sector todavía que rechaza la naturalización de la tilapia como tal en términos normativos. Yo creo que hay todos los argumentos para demostrar que no se trata de diseminarla indiscriminadamente en cualquier medio ambiente crítico, por supuesto que no. No se trata tampoco de dejar de investigar en especies nativas, que es algo que es necesario y que se ha abandonado, sino simplemente de aprovechar una especie que representa hoy en día un valor muy importante para el país y para mucha gente. Entonces ese sería el instrumento, creo yo, ¿no? Eso es lo que estábamos nosotros empujando en el IMIPAS, y pues a ver qué pasa, y ojalá y puedan estar, y podamos abonar a esto, y a lo mejor desde fuera o desde dentro, no importa desde dónde, pero lograr organizar este taller, ¿no? De hecho, ahí ya habíamos empezado a plantearlo desde el año pasado, y hay mucha gente interesada en hacerlo. Entonces yo creo que ese es el destino final, por lo menos para la tilapia, y por supuesto que se tiene que hacer para otras especies. Yo tenía el interés, por ejemplo, de una vez cerrado el caminito de la tilapia, pues abrirlo, por ejemplo, con el ostión japonés. El ostión japonés también es muy importante en el país, y también en muchas partes lo catalogan como invasor, ¿no? Porque es de origen externo, ¿no? Es una especie exótica, por supuesto, ¿no? Pero muy parecido a la tilapia, representa una parte muy importante de la producción del país. Pero bueno, ese es otro tema. Claro, tenemos 5 minutitos. Sí. Y una pregunta otra vez más de Soledad Delgadillo en el texto, lo voy a tratar de resumir, ¿no? Que ha habido muchos foros, ¿no? Menciona uno en especial de Conapesca, pero finalmente dice, ¿será que fue otro foro fallido?
Otros tantos donde hemos participado nos llevó a fortalecer la política pública. Se refiere al foro que estás mencionando para agosto. ¿Qué va a pasar con ese foro? A ver, ¿no te pregunta Sol? Sí, Soledad Delgadillo, mira, será muy interesante rescatar conclusiones de lo que tuvimos en Conapesca. Hubo 7 mesas, entre otras cosas que mencionan. O será Sí, otro sí, foro bueno. fallido, otro de tantos donde hemos participado. Nos llevó a fortalecer políticas públicas. ¿Hacia dónde vamos, no? Ok, Ya sí, tenemos muy ya poco tiempo, entonces vamos a resumir, ¿no? ya entendí, rapidito. Mira, yo creo que el proceso de cambio, vamos contracorriente y obviamente no es algo rápido. Yo no lo vería como un foro fallido lo que se hizo. Creo que salieron conclusiones importantes. Nosotros habíamos participado en el diseño. Había temas, por ejemplo, con el financiamiento, con la apertura del bono azul, con lo del cosechando soberanía, que finalmente ya se abrió la acuacultura. Entonces, obviamente la velocidad de los cambios, pues desafortunadamente no es tan rápida como quisiéramos, ¿no? Yo no lo consideraría fallido. El foro de agosto a mí se me hace muy importante porque no hay muchos congresos, hay muchos eventos científicos, pero este foro en particular está enfocado al pequeño productor y a los pescadores ribereños continentales. Ojo, la pesca ribereña es la que se hace en la costa, ¿no? A 5 millas o algo así. La que se hace en aguas continentales. Si tú ves los programas de atención del gobierno, todos están en los sistemas costeros. No hay un solo programa para los sistemas continentales. Teníamos programas de repoblación durante muchos años y en el sexenio anterior desaparecieron junto con todos los otros programas, ¿no? Entonces tenemos 7, 8 años en el que Absurdo. no hay recursos invertidos al sistemas continentales y tenemos ahí una fortaleza y una demanda, ¿no? Entonces, yo la verdad no me desanimaría, mi estimada Sol. Yo te invito a que nos acompañes en el foro. Yo creo que tenemos que estar ahí y yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Lograr cerrar con ese taller. Tenemos las conclusiones del taller que se hizo, tenemos las publicaciones, tenemos eventos, tenemos una serie de insumos que yo tengo personal interés en plantearlos en la mesa de discusión y yo creo que sí podemos llegar a conclusiones, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Sí, mira, hay ahorita todavía algunos comentarios en el chat, ¿verdad? Entonces, lo que tú mencionabas, dice Rodrigo, que sería lo mismo para moluscos bivalvos, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Hay agradecimientos, excelente la conferencia. Si puedes, por favor, en el chat ahorita poner ahí está ya tu correo electrónico. Muchas gracias, Lalo. Y Israel Castillo menciona algo que hemos dicho, ¿no? Que con la producción nacional que tenemos, ¿no? Y la importación que hay, y que sería realmente un punto justificable para su naturalización. Y bueno, ¿cuál sería el camino para cultivar? A ver, déjame verlo. ¿Cuál sería el camino para cultivar otras especies exóticas? Luis González, con gran potencial económico y social, incluso más que tilapia para el país como el Baza. Muy brevemente, tenemos un minutito. Bueno, yo creo que el camino para fomentar una especie, pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Obviamente el Baza tiene unas características fisiológicas importantes, pero yo pensaría en, digamos, el nivel en el que está el Baza comparado con el que tiene la tilapia después de 60 años, pues no es comparable, ¿no? Yo creo que, pues el caminito es yo creo que no hay que perder de vista que también tenemos que meterle las especies nativas, ¿no? Aunque son nichos muy regionalizados de mercado, pero pues no hay otro, hay que generar la importancia. En el caso del Baza, pues hasta donde entiendo, no está todavía permitido ni siquiera su cultivo, entonces ahí está todavía mucho más rezagado el tema, pero en el caso de la tilapia, tenemos, por ejemplo, los programas estratégicos de la Conapesca, uno es tilapia, otro es ostión y el otro es extensionismo autogestivo, ¿cómo se llama? Autogestivo, ¿no? Los programas estatales tienen programas de repoblación, tienen programas de tilapia. Los comités de sanidad tienen sistemas de atención a tilapia. Entonces tenemos todo un ecosistema institucional que está abordando la tilapia y tenemos esos cuellos de botella que debemos resolver, que son más bien normativos, ¿no? Excelente. Bueno, tuvimos una audiencia de 60 personas escuchando la conferencia y participando activamente. Le doy las gracias al maestro Eduardo Mendoza. Que tengas un gran éxito en tu nueva función, ¿verdad? Como productor y como asesor. Realmente dejaste huella, pues, en IMIPAS.
y comentar que estuve trabajando un año cercano, muy cercano al IMIPAS contigo. Por lo tanto, sé lo que hiciste. Muy bien, pues a todos les agradezco, un saludo y nos vemos dentro de 15 días en el próximo seminario, que les comento es posibilidad de que esté con nosotros Alejandro Flores Nava. Gracias, Lalo, gracias a todos. Hasta la vista. Excelente, excelente. Muchas Hasta la gracias vista. a todos y a ti por la Bye. invitación. Chao.